el tratamiento del cáncer implica varias cosas, ¿no? Cirugía, radioterapia, quimioterapia. Esos son los pilares fundamentales del tratamiento del cáncer. Pero, aparte, en el manejo de un paciente con cáncer, idealmente deben participar otros especialistas, por ejemplo, psicólogos, porque aunque nosotros como oncólogos, los cirujanos en especial, solemos operar y como que nos vamos muy a lo práctico, el oncólogo clínico tal vez es el que se dedica un poquito más a eso, pero es muy importante la parte emocional, que a veces nos olvidamos, ¿no? Y si en una enfermedad como diabetes o insuficiencia renal, no sé, cualquiera de esas enfermedades, la paciente o el paciente tiene obviamente una repercusión emocional, pues más aún con cáncer, porque a quien le digan que tiene cáncer, lo primero que hace es asustarse y dice, me voy a morir, ¿no? Eso es lo primero, y a cualquiera asusta. A nosotros mismos como oncólogos, lo que menos nos gusta escuchar es que algún familiar tenga cáncer, porque sabes todo lo que implica. Y como médico, que sabes más al respecto, es cuando más miedo tienes, ¿no? Entonces debe participar también un psicólogo y obviamente pues otros especialistas. El patólogo tiene mucho que ver porque él nos informa esto. El patólogo tiene mucho que ver porque él nos dice, nos da el diagnóstico. Y si se equivoca, imagínense, ya ha pasado. Por eso hay cosas que no hay que hacerlas en el momento. Hay casos, por ejemplo, en nuestro hospital allá, este mural, esta imagen es del mural del hospital donde me formé, que lo hizo un famoso pintor mexicano que se apellida Siqueiros, y este mural es bien bonito porque está a la entrada del hospital. Entonces ves ahí como la lucha de la medicina contra el cáncer, ¿no? Este es un equipo de radioterapia y demás, pero en ese hospital que trabaja tanta gente solo dedicada al cáncer, ¿no? Es un hospital de 5 pisos, con 15 quirófanos, con un montón de camas y solamente se dedica a cáncer, nada más. En ese hospital los patólogos son capos en cáncer, pero también se equivocan. Y un caso fue, por ejemplo, una paciente joven, la operaron, pero le hicieron una biopsia primero. La biopsia decía que era cáncer. Este caso fue así, por eso es que hay que tener mucho cuidado con los transoperatorios. Antes se hacía mucho biopsia transoperatoria, te dicen que es malo y le quitas la mama. Antes era así. Yo me acuerdo que me tocó operar en mi hospital había gente que era bastante reconocida, y uno de ellos es el doctor Gallegos, que hace unos años lo invitamos a un congreso, y vino al congreso como el que hubo ahorita, al congreso de oncología. En esta ocasión no hubo mucha gente, porque todo fue, en este congreso no hubo mucha gente. Pasa. Y de hecho me agradecieron los del congreso por decir, ay, gracias porque han ido a tus alumnos y hacían volumen. Entonces, no había mucha gente, porque justo el Congreso Nacional que fue en Sucre y otro que hubo en La Paz, que son de las sedes nacionales en Sucre, ahorita de oncólogo cambian, rotan. Pero estos tenían un congreso que tenía que ser hace meses, y luego lo cambiaron y justo coincidió una semana antes de la nuestra, o sea, te arruina, ¿no? Porque mucha gente ya no va a pedir permiso para ir. Entonces, este Gallegos, con él operamos, por ejemplo, una paciente. Entonces a mí me dijo, Rocha, ¿me ayudas a una cirugía esta tarde? Sí.
Y lo fui a ayudar a un hospital caro, porque él trabaja en un hospital famoso que es Ángeles Interlomas. Son hospitales muy caros donde va gente que tiene mucho dinero. Y entonces llegué y la paciente ya estaba dormida. Le hicimos una biopsia transoperatoria, pero sí vi algo raro en el cuello, le vi un tatuaje y dije, esto lo he visto en algún lado, pero no caí en cuenta. Entonces resulta de que la paciente estaba solo sedada, no estaba dormida por completo. Que eso hacemos en muchas biopsias, solo la sedas un poquito, la duermes un poquito, le pones anestesia local, sacas el tumor. Y antes se usaba mucho el transoperatorio, ya no tanto, yo prefiero no usarlo tanto por eso. El transoperatorio es, saco el tumor, lo mando a patología en el momento y esperas a que te digan qué es, ¿no? Entonces, lo usamos mucho en ovario, eso sí, siempre. En mama solamente cuando es un BRAF 5, cuando es BRAF 4 yo prefiero no hacerlo porque hay errores como este. Bueno, pues el caso es que con este doctor tomó la biopsia, salió cáncer y le informó a la paciente. Y entonces la paciente gritó casi y dijo, quítame esa chingadera. Y resulta de que era Alejandra Guzmán, la cantante, que le estábamos operando, porque ella tuvo cáncer de mama, ¿sí? Entonces, mi doctor operaba así a gente famosa, ¿no? Pero en ese caso ayudó y le hicimos mastectomía total, nada, ella hizo toda la mama, no cuadrantectomía, nada. Pero en nuestro hospital, un caso similar, transoperatorio, dicen que es cáncer, le quitan la mama, y en el reporte de en vivo, que sale varios días después, dicen que no es cáncer, no hay tumor. Imagínense, y a la paciente ya le quitaron la mama. Entonces, son errores que pueden suceder porque hay células de enfermedades inflamatorias crónicas, y esto lo veo mucho en Bolivia. Allá no hay tanto, pero aquí lo he empezado a ver mucho desde que llegué, y es la enfermedad crónica granulomatosa. A veces, la tuberculosis es una enfermedad crónica granulomatosa, ¿verdad? Y hay otras enfermedades, sarcoidosis, varias enfermedades que simulan cáncer, que clínicamente parecen cáncer, son tumores duros, y el patólogo también puede fallarle. Entonces, la biopsia, hablo de esto porque la biopsia es una parte de la cirugía también, y es lo que primero hacemos como cirujanos en el contacto con el paciente. Lo que primero hacemos es la biopsia. Y para eso el patólogo tiene que ser experto, pero aún así, siendo experto, puede equivocarse. Entonces es una área de mucha responsabilidad la patología también. Bueno, cuando lo estudian a diferido, pues hasta comparten sus imágenes. Hoy en día hasta se los mandan a otros cuates de otros países y comparten, ¿no? Y pueden decidir en casos difíciles. O lo ve uno, lo ve otro y ya deciden. Por eso es bueno que trabajen en equipo. Si alguno va a ser patólogo, no es bueno trabajar solo. Siempre es bueno trabajar en equipo. Bueno, en todo es bueno trabajar en equipo, ¿no? Necesitas, en tu equipo como cirujano, necesitas gente que opere bien también. Que si tú por alguna razón no puedes, te cansas o lo que sea, el otro te ayude. Y también que piense y que te ayude a decidir. Porque si tú operas nada más con gente que no sabe, bueno, si yo opero con 2 internos y tengo ahí un dilema, no le voy a poder preguntar al interno qué hago, qué opinas, ¿no? Lo que usted diga, doctor, me va a decir. Entonces, porque nos tocan casos complejos y tú tienes que decidir, y si te equivocas en el momento de decidir en la cirugía, la vida del paciente corre riesgo. Este fin de semana nos pasó así, por ejemplo, en un caso que nos decían que tenía una colonoscopía. Bueno, todo apuntaba a un cáncer de colon izquierdo. El problema es que si te dicen cáncer de ciego o colon ascendente, le quitas el colon derecho. Si te dicen cáncer de colon transverso, le quitas el colon transverso. Si te dicen bueno, en el transverso es un poquito complejo siempre por la longitud y los ganglios que tienes que sacar. Y si te dicen colon izquierdo, le quitas el colon izquierdo.
Entonces nos decían a 70 centímetros del margen anal es colon descendente, donde sea. Y el endoscopista, para decirte además colon descendente, se debe guiar por referencias anatómicas, porque hemos visto cómo hacen endoscopía. Suben, estamos en un ascendente, y hay una flexura brusca. Este es el ángulo esplénico. Entonces luego van para allá, otra flexura brusca, el ángulo hepático, ¿no? Entonces, un buen colonoscopista pues hace eso, pero al mejor cazador se le escapan las liebres. Aquí nos dijeron 70 centímetros, entonces dijimos es cáncer de colon izquierdo. Si le quitamos más allá del ángulo esplénico, con seguridad nos lo llevamos. Y entonces hicimos la cirugía por vía laparoscópica, y resulta de que yo siempre tengo la costumbre de revisar el colon, porque ya ha pasado que lo quitan, aquí está seguro el tumor, tengo 1 metro, seguro que me lo llevé, y luego en la pieza no hay tumor, ya ha pasado. Eso le pasó a un compañero en el mismo hospital, en el hospital de oncología. Le quitan el tumor, le quitan el colon y dicen, este tumor está a 15 centímetros, un ejemplo. Resecan hasta 15, un poquito más abajo, es decir, por el recto, quitan la pieza y la mandan a patología. Y anastomosan, unen el colon. Y cuando sale el reporte de patología definitivo, resulta de que no había tumor. Le hacen una colonoscopía y el tumor estaba debajo de la anastomosis, o sea, estaba 2 centímetros más abajo. ¿Cómo le dices al paciente, te voy a reoperar porque no te quita el tumor? Entonces, en la primera cirugía tienes que resolver todo y tienes que pensar en hacer lo mejor para el paciente, lo que le dé menos morbilidad y lo que además lo cure del cáncer idealmente, ¿no? Entonces, en este paciente al final resulta de que revisamos y el tumor estaba más proximal. Y podíamos hacer, y de hecho teníamos mucho margen para hacer una hemicolectomía izquierda ampliada, es decir, y eso está descrito. Hacer la hemicolectomía, pero te amplías un poquito más. De hecho, daba bien, pero el problema era que la unión iba a quedar muy tensa. Si yo la bajaba, de que se unía, pero iba a quedar tensa. Y una de los riesgos, los 3 factores de riesgo importantes para que una anastomosis, una unión, no pegue es: 1, que esté desvascularizada, esa es la más importante, es decir, que tú lo pelas mucho, y es decir, que le quitas mucho la vascularidad, se va a abrir, porque tiene isquemia. La otra es la tensión. Tú puedes anastomosarla y te puede quedar bonita, pero si queda un poquito tensa, tienes alto riesgo de que se abra. Y la otra es la obstrucción. Si a distal tienes adherencias, fibrosis, lo que sea, que esté obstruyendo el resto del tubo digestivo, entonces se va a abrir. Así que, pues, decidimos por quitarle todo el colon. Y el paciente va bien, ya hoy empezó la dieta líquida, mañana va a empezar dieta blanda y pasado mañana se va a ir a su casa. Pero fue una decisión difícil en el momento, y que la tienes que hacer con base a tu experiencia, lo que sabes, pero también escuchando a la gente. En este caso, quien me ayudaba me decía, un hilo, digamos, ¿no? Entonces ya estaba, y si lo uno, pero no le haré caso, haré lo que ya he visto que funciona y le quito, y así funcionó. Y le va bien, el paciente está agradecido, ¿no? Pero son decisiones difíciles que en el momento de la cirugía tienes que actuar, y para eso, porque de eso depende la vida del paciente, ¿no? Si te equivocas ahí, chao paciente, ¿no? Bueno, entonces, en la terapéutica de la oncología es importante saber, estudiar mucho. Si eres cirujano, saber de anatomía. Anatomía la tienes que dominar. Mi papá, el colega del doctor Rojas, era docente de anatomía. Mi papá estudió con el testigo. Entonces me regaló sus testigos, ¿no? Entonces ellos dominaban la anatomía como nosotros no dominábamos. Y
él me acuerdo que él fue ayudante de anatomía y luego docente gracias a que reprobó anatomía. El primer año él me contaba eso, ¿no? Porque era una materia difícil y reprobó, entonces todo el año él llevó solo anatomía. Y entonces le gustó tanto y que estudió tanto y se volvió ayudante, y de ahí ayudante, y hasta que fue docente y toda su vida fue docente de anatomía. Entonces, gracias a él, pues a mí me dieron muchas ganas de aprender la anatomía, y yo estudiaba mucho, porque ni modo que el hijo del docente de anatomía no sepa anatomía, ¿no? Y bueno, pues anatomía es algo esencial si vas a ser cirujano. El oncólogo clínico no es que no tenga que saber anatomía, de hecho debe saber anatomía, porque es una vergüenza. Varios oncólogos clínicos les hablas y no tienen ni idea de lo que existe, y deben saber, porque si lo van a tratar, le van a hacer cosas, y las complicaciones que pueden tener también dependen de lo que existe quirúrgicamente. Y el radioterapeuta igual, deben saber, pero en ellos debe haber mucho más conocimiento de la parte metabólica, clínica y obviamente molecular, inmunológica, porque ellos van a tratar el cáncer con moléculas, con medicamentos, ¿no? Y entonces el conocimiento hoy en día se divide así, y es tan amplio que no puedes hacer todo a la vez. Hace poquito, en el congreso que hubo, en una de las reuniones de la noche, en la inauguración, creo que en la última, en la cena de despedida fue, que se condecoró, se reconoció a los oncólogos antiguos de nuestra ciudad, y de hecho siguen vivos ellos, porque la oncología no tiene mucho tiempo. Uno de los primeros oncólogos cirujanos, si no es más bien el primero, es el doctor López, Osvaldo López, y este doctor, cuando llegó no había oncólogos clínicos, o tal vez solo había uno, entonces no le quedaba otra que dar quimioterapia, y empezó a dar quimioterapia. Y es que los textos de quimioterapia te vienen como recetas así: a este paciente dale esto, ¿no? 5 gramos de esto, una cucharadita de esto, ¿no? No es así, ¿no? Pero te viene como con receta. Entonces, no era tan complicado antes. Ahora es más complejo, pero antes no era tan complicado, porque incluso en mi época, cuando salí de oncólogo, uno de mis compañeros se fue a otro país, a otra ciudad en la frontera con Estados Unidos, y me decía: me contrataron como oncólogo clínico porque no hay un ítem para cirujano oncólogo, pero estoy dando quimioterapia, es fácil, deberías dar quimioterapia, toma este librito, ¿no? Y eso hacía el doctor López, daba quimioterapia. Hoy en día los oncólogos clínicos, imposible, bueno, un oncólogo cirujano, imposible que te metas a eso, porque es arriesgarte, y además no le das el beneficio que realmente tendría que tener el paciente si lo atiende a alguien que sabe de eso, ¿no? Entonces, cada quien en su área. Pero antes los oncólogos, los radioterapeutas también daban quimioterapia. Los oncólogos cirujanos, algunos daban quimioterapia, pero ya ha cambiado. El tratamiento del cáncer debe ser multidisciplinario, nunca solo uno. No por ganar más o por lo que sea vas a decidir hacer tú las cosas, no está bien. Entonces, en la oncología terapéutica hoy vamos a hablar solo de cirugía, y como yo soy cirujano, solo vamos a hablar de cirugía. La otra clase vamos a hablar de radioterapia y oncología clínica. Bueno, entonces, esto es importante, es multidisciplinario. Existe un cirujano. Aquí estas fotos son de México, cuando empezamos. Este es un curso que hicimos en España de gastrectomías laparoscópicas, y aquí estamos haciendo una histerectomía laparoscópica con otro compañero cirujano oncólogo que en ese momento todavía no egresaba, Sidney Rojas, un amigo. Los equipos de radioterapia y la quimioterapia. Entonces, el manejo debe ser multidisciplinario. Eso es algo muy importante siempre. Y es importante entender que en realidad el tratamiento del cáncer, el primer tratamiento que existió para el cáncer fue la cirugía. Obviamente con el tiempo se empezó a conocer la radioterapia, sus beneficios, la quimioterapia, sus beneficios, y eso revolucionó la cirugía.
porque ya no era nada más operar, sino también les dabas tratamiento con quimio, radio, o ya lo que se hace hoy en día en muchas patologías, primero le das quimioterapia y radioterapia, eso hace que el tumor baje de tamaño, eso hace que la cirugía sea más fácil, eso hace que le dé un mejor pronóstico y por lo tanto después lo operas. Hoy en día, lamentablemente, y lo digo así, en nuestro medio hay gente que por lucrar, digamos, llega un paciente con cáncer de recto localmente avanzado, o porque no sabe, y eso me pasó con el Hospital del Norte, me llamaron que ya estaban operando un paciente que tenía un joven cáncer de recto localmente avanzado y que andaban discutiendo y que al final lo operaron, pero luego yo me enteré. Ese paciente no tenía que operarse, tenía que haber recibido primero quimioterapia y radioterapia, pero los cirujanos jóvenes o los recién egresados al tratar, o los cirujanos que pueden ser hábiles, pero a veces piensan que lo van a resolver y que mejor de una vez lo operan, le va a ir mejor. No es así. Aunque seas muy buen cirujano, hay que respetar lo que está establecido hoy en día, lo que la literatura te dice, lo que la evidencia te dice. Y la evidencia te dice hoy en día que el cáncer de recto localmente avanzado, primero debes recibir quimioterapia y radioterapia y después recién cirugía, porque le va mejor a ese paciente. Aunque lo operes antes y tu cirugía haya sido buena, no le va igual que si le hubieras dado primero quimioterapia y radioterapia y luego recién lo operaste. No le va igual, y está estudiado. No es lo mismo en el cáncer de colon. El cáncer de colon se comporta diferente, no es lo mismo el colon que el recto. El recto es diferente su manejo. El colon, no importa el tamaño, chiquito o grande, o si está localmente avanzado, así lo operas primero, siempre. Si está tomado el riñón, si está tomado el hígado, lo operas, le quitas un pedazo de hígado, riñón, Bueno, el 60% de los pacientes se pueden curar con cirugía. Evidentemente ha avanzado la oncología clínica y todo eso ha cambiado, lo que les dije, el paradigma de la cirugía. Y a eso viene lo que se llama neoadyuvancia y adyuvancia. Entonces los términos de neoadyuvancia son dar quimioterapia preoperatoria, es decir, antes de la cirugía, ¿con qué objetivo? Objetivo de disminuir el volumen tumoral y tener una mejor, facilitar la cirugía y darle un mejor pronóstico al paciente. La adyuvancia es darle quimioterapia o radioterapia, porque hay radioterapia adyuvante. Adyuvancia es dar el tratamiento postoperatorio, ¿sí? Otra vez. La cirugía entonces es el tratamiento más antiguo del cáncer. Obviamente hoy en día han habido avances en la técnica, en la tecnología, en la quimioterapia, en la inmunoterapia, radioterapia, y todo eso ha cambiado. Pero el pilar principal del tratamiento de los tumores sólidos es la cirugía hasta ahora. Y es el único tratamiento potencialmente curativo en algunos casos. En cambio, nunca la quimioterapia va a curar a una paciente en una etapa temprana, excepto ciertos casos. Cáncer de piel, un tumor chiquitito, no se puede operar, le das radioterapia y lo podrías curar. Pero en general la cirugía puede ser curativa para el cáncer cervicuterino en etapa temprana, para el cáncer de colon en etapa temprana, para el cáncer de mama en etapa temprana. Entonces, en etapas tempranas, la cirugía puede ser curativa sin necesidad de otras cosas, ¿no? El tratamiento quirúrgico es un recurso terapéutico, te trata al paciente, pero también te sirve para diagnosticar. Esos son los tres papeles: tratar, diagnosticar y paliar. Un paciente que está obstruido, ¿qué le haces? Una colostomía. Con eso lo desobstruyes, y si ya no va a recibir otro tratamiento, ya le ayudaste y ya le diste una mejor posibilidad de vivir con un poquito de más calidad de vida, ¿no? Entonces,
¿Qué características debe tener el cirujano? Conocer y comprender los factores etiológicos y la predisposición genética que da lugar al desarrollo de los tumores, conocer los factores importantes en el pronóstico de la enfermedad y su historia natural, realizar tratamientos costo-efectivos, es decir, si yo voy a operar a un paciente, por ejemplo, acabamos de operar y se acaba de ir hace unos días, un paciente que llegó de otra ciudad con un cáncer de cabeza de páncreas. Entonces, ¿cómo detectas el cáncer de cabeza de páncreas? El primer síntoma o signo es ictericia. Entonces el paciente tuvo ictericia, le hicieron estudios, pero terminaron haciéndole una CEPRE, ¿no? ¿Qué es la CEPRE? Colangiografía retrógrada. ¿No? Aquí dicen RCP en inglés, pero debería ser CEPRE, colangiografía retrógrada endoscópica. Entonces vieron que tenía estenosis distal, no había diagnóstico, pero ese paciente tenía que explorarse para ver si se podía operar. Vimos la tomografía y su tomografía era limítrofe. Limítrofe significa que no sabemos si sale o no sale. Hay pacientes que de plano dices esta sale y la operas y seguro que sale. Pero cuando hay esa duda, que para nosotros es la duda es cuando ves la imagen y ves el tumor que está en una interfase difícil con los vasos, con la arteria o con la vena mesentérica. Y entonces eso hace que sea un caso limítrofe. Y el caso limítrofe, pues tienes una probabilidad de que no salga durante la cirugía. Entonces, este paciente, cuando entramos el hígado cirrótico, que obviamente no le da buen pronóstico. Hay una clasificación para la cirrosis, para ver el pronóstico de un paciente. ¿Cómo se llama? Child-Pugh, exacto. Child-Pugh, ¿cuántas hay? 4. No. 3, eso. ¿Qué has pasado? Entonces, hay 3 grados, A, B y C. Solamente los A se operan. Cuando hablamos de cáncer de hígado, Child A se opera. Y en otras patologías, B es muy limítrofe. Bueno, pues este paciente tenía cirrosis. Y ya cuando exploramos nos costó mucho porque sangraba mucho, porque tenía circulación colateral, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenía circulación colateral si tenía cirrosis? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué se llama eso? Síndrome de hipertensión portal. Ahí buscan nuevos caminos, los vasos, y entonces hay vasos nuevos, hay circulación colateral, y eso hace que sangre más fácil. Bueno, pues entonces, a este paciente, igual nos pusimos a discutir. Mi compañera decía, hay que hacerle una gastroyeyuno, es decir, como no le hemos podido quitar el tumor, algún momento va a tapar. Ella es cirujana, no es mala cirujana, pero no sabe mucho de cáncer. Entonces, algún momento se va a tapar, entonces le uniremos el estómago con el intestino y así, cuando se tape, aunque se tape, ya él va a poder comer. Y sí parece bueno, porque piensas, sí, tiene razón, pero no. Yo le dije, no está bien porque parece una buena opción, pero este paciente con un tumor no resecable, con el hígado como está ahorita, si lo hacemos tiene alta probabilidad de que se nos abra, pero 2, no va a llegar a vivir mucho como para que se le tape. Entonces suena duro, pero es cierto. Ese paciente va a vivir 3-6 meses más y difícilmente se va a tapar el intestino, el duodeno, por un tumor que no está en ese momento obstructivo. Sí crecen y obstruyen, pero para eso tardan mucho. Entonces difícilmente el paciente va a llegar a vivir para eso. Y así que tú tienes que decidir qué es lo mejor para ese paciente, costo-beneficio. ¿Le va a costar más una cirugía como esa? Unir el estómago, le ayudaría en ese momento tal vez, pero le va a costar más, 1, económicamente, y 2, porque tienes que usar grapas o lo que sea, más tiempo quirúrgico.
Pero dos, lo más importante, la morbilidad que va a tener va a ser mayor. Entonces tienes que ver, costo-beneficio no significa solamente dinero, sino le va a ir bien o mal, ¿qué es mejor? Y una de las cosas que tenemos que pensar en medicina es, lo primero es no hacer daño. Entonces, ¿para qué le voy a hacer una cosa que puede hacerle daño si puedo hacerlo algo menos agresivo y que sé que le va a ayudar? ¿Qué le hice? Le puse una sonda en T, le abrí la vía biliar, le quité su endoprótesis que ya estaba tapada, tenía 3 meses, a los 3 meses casi siempre se tapan, depende, pero le quitamos eso, le pusimos una sonda en T y con eso ya está derivada la vía biliar y bueno, pues que reciba un manejo paliativo. Costo-beneficio y que sea efectivo. Desarrollar ensayos clínicos, debemos ser partícipes de eso en todas las ramas, ¿no? Adoptar papel preponderante en el manejo de la enfermedad avanzada, definitivamente hay que hacerlo porque, aunque no es lo común, la cabecera en eso, lo malo la llevan los psicólogos clínicos porque son los que van a dar más manejo. Participar en medidas paliativas y evaluar los resultados de tratamiento. Como en todo hay historia, y en la historia del cáncer hay mucha gente que es muy famosa antes y hoy en día también, de las cirugías innovadoras y demás. Entonces, este autor fue el primero que publicó 13 resecciones exitosas de cáncer de ovario. ¿Cómo fueron? No sé, pero ahí se describe. Han debido escuchar de Bilro, ¿no? A ver, ¿quién me habla de Bilro? ¿Qué es Bilro? ¿O dónde han escuchado eso? Ay, por ahí vas. ¿Quiénes dan? Porque empezó a hacer las cirugías gástricas y esofágicas, pero sobre todo gástricas, cáncer gástrico. Y la anastomosis, por eso las anastomosis llevan su nombre. Bilro 1 es una unión del estómago con el duodeno, Bilro 1. Bilro 2 es anastomosis del estómago con el yeyuno, ¿sí? Entonces la Bilro 2 puede ser una gastro-yeyuno anastomosis en asa o gastro-yeyuno anastomosis en Yeder-Rux. Hay varias opciones, pero eso como parte de la técnica quirúrgica ustedes deben saber. Entonces, Bilro es famoso por eso. Él estuvo en las primeras gastrectomías y por eso muchas de las técnicas tienen ya nombres de gente, ¿no? En un tiempo van a escuchar esta cirugía de Rocha, por ejemplo. Entonces, tratamiento del cáncer de recto, Goldman. Coger. ¿Han escuchado Coger? Maniobra de Coger. Sí, las pinzas de Coger, ¿no? Y la maniobra de Coger, ¿quién sabe? La maniobra de Coger es la primera maniobra que hacemos cuando vamos a hacer una cirugía de páncreas, un Whipple o pancreatoduodenectomía. La maniobra de Coger es levantar el duodeno, levantarlo. Entonces levantas el duodeno y tocas la cara posterior del páncreas y ahí puedes tocar si sale o no sale el tumor. Debes hacer una Coger ampliada, es decir, tienes que disecar hasta la vena cava y la aorta. Tienes que tocar la aorta y la vena cava y ahí tocas y dices si sale o no sale. Eso es lo primero que se hace, maniobra de Coger. No. Este fue el primer cirujano en obtener el premio Nobel en 1909 por sus investigaciones, pero de tiroides, y después ya hizo muchas cosas. Halsted fue pionero en la cirugía de mama.
Entonces hay una incisión de Haste, por ejemplo, ¿no? ¿También tuviera que ver con las pinzas? Seguramente sí, seguramente sí. Por ejemplo, hay un separador que hay en mi hospital, que son unas garras, y ahí las chicas le dicen el separador de Rocha, y no es broma, porque son unos retractores que yo me mandé a hacer en México viendo unos que habían de otras marcas, y que eran carísimos comprarlos, y con un tornero nos mandamos a hacer eso y nos ayuda mucho, porque con eso hacemos cirugías grandes, ¿no? Levantan las costillas y puedes operar hígado, estómago, páncreas. Entonces son separadores muy buenos. Y Wertheim, este es famoso por los ginecólogos, saben, dicen una Wertheim le va a hacer, doctor. Wertheim es una histerectomía radical, ya no se hace, ya no tiene ese nombre, ya hay otras clasificaciones, pero así se conocía. Miles, muchos cirujanos dicen, incluso mi papá, que era cirujano general, decía, cuando yo llegué de México, me decía, quiero ver un Miles, porque desde que era residente nunca lo había visto. Un Miles es una resección abdominoperineal. Cuando quitas el cáncer de recto o de canal anal, quitas todo y cierras abajo. Es decir, le dejas con colostomía definitiva. Esa es la cirugía de Miles. Y muchos lo ven como algo muy grande, pero en realidad no es tanto. Es más difícil hacer una resección muy baja y unir que quitar, porque quitar todo es realmente más sencillo. Cushing, aquí me equivoqué, Cushing, neurocirugía y tumores, ¿no? No es José. Torek, cáncer de esófago, Graham tórax y Whipple. Whipple es la cirugía de Whipple, es una de las cirugías que más nos gusta y que en cirugía dicen que la más grande, la cirugía más grande. Los ginecólogos dicen que la reina de la cirugía ginecológica es la histerectomía radical y en cirugía la duodenopancreatectomía, el Whipple, porque no es una cirugía común. Aquí se hace poco porque no hay mucho cáncer de páncreas, pero nosotros hemos tenido un buen volumen en estos casi 5 años que estoy aquí, ya llevamos como 15 de estas. Una de esas le hemos hecho la laparoscópica, solo que nos tardamos mucho tiempo, 10 horas, es mucho, ¿no? Pero operé con residentes también eso. Pero, bueno, el Whipple. Entonces, ¿qué consideraciones son importantes antes de operar a un paciente? Y eso es en todo, ¿no? Pero hay clasificaciones que te dicen cómo está el paciente, si va a tolerar o no la cirugía, y hay varias clasificaciones cardiológicas que yo no me las sé, solamente veo riesgo aceptable, perfecto, ¿no? Pero una de las más conocidas es el ASA, ¿no? Esa es la más definida y la que todo el mundo debe saber, porque es la más usada, sobre todo por los anestesiólogos. Todo paciente antes de operarse debe tener una valoración preoperatoria, cardiológica y anestesiológica. Si el paciente tiene patología pulmonar, neumológica, el neumólogo lo tiene que ver. Si vamos a operarlo de un tumor de pulmón y le vamos a quitar un segmento de pulmón, que tiene que tener valoración por neumología, pero más que eso, una espirometría o pruebas de función respiratoria, porque si no, ¿cómo vas a saber cómo el otro pulmón va a funcionar si le vas a quitar un pedazo, ¿no? Cardiología, y hay diferentes clasificaciones. Estas clasificaciones funcionales sería bueno que se las aprendan. Esta es difícil que se las aprendan porque es muy larga, pero esta es muy sencilla y esta es la que más usábamos nosotros en México, el ECOG. Esta es la abreviación del grupo oncológico, y de este grupo oncológico entonces sale la clasificación. Un paciente ECOG 0 es un paciente que sabes que tiene cáncer, pero que lo ves perfecto después de operado o antes de operado, lo ves muy bien, toda su vida la hace normal. Aquel que tiene ECOG 1 es un paciente con restricción de actividad intensa, es decir, capaz de hacer un trabajo ordinario, pero que con actividades intensas ya no. El ECOG 2 te dice, es ambulatorio y capaz de tener autocuidados, pero es incapaz de trabajar y se levanta más del 50% del tiempo despierto. Es decir,
más del 50% está fuera de la cama, del tiempo está fuera de la cama. Ese es un ECOG 2. Entonces son como que parámetros bastante objetivos. Le preguntas cuánto tiempo está acostado, cuánto tiempo camina, ¿no? Entonces eso. 3, es capaz de autocuidado, pero la vida es más del 50% está acostado. 4, es incapacidad total, está el 100% del tiempo acostado o sentado. Y 5, pues ya es un paciente muerto. Ese se le coge, es la escala más común, y nosotros tendemos a operar a pacientes ECOG 0, 1, máximo 2, ¿no? Cuando tienen igual la quimioterapia, el paciente si tiene un ECOG 3, 4, no te va a tolerar la quimioterapia, por lo tanto mejor no le des quimioterapia, ¿no? Bueno, eso es algo clínico, pero aparte pues el oncólogo clínico ve laboratorios, hemograma, proteínas, pruebas de función renal, pruebas de función cardiológica, que eso lo vamos a ver después. Y el Karnofsky, que es otra opción muy buena y más exacta, pero también es más compleja. Entonces, aspectos del tratamiento del cáncer. Este cuadrito te resume todo para lo que te sirve la cirugía en el cáncer. Puede ser diagnóstica, puede ser profiláctica, puede ser curativa, puede ser con enfermedad a distancia. No le llamas paliativa porque el paciente todavía tiene una opción de prolongarse en su vida. Puede ser cirugía paliativa o puede ser reconstructora, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, está la cirugía oncoplástica. El cirujano que opera mama también sí, se puede internar en cirugía plástica y hacer cirugías menos agresivas, más estéticas, ¿no? Entonces, porque antes no se veía mucho, lo estético era lo que menos importaba en el cáncer, pero ya no es así, lo estético interesa y mucho, y más aún si hablamos de mama, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver en cáncer es la vida. Segundo, la calidad de vida, que tenga una vida con buena calidad, que pueda comer o que pueda tener la posibilidad de vivir mejor. Y lo otro, lo estético, pero también lo vemos, es lo último que vemos, pero lo vemos. En resumen de cada una, aquí te dice cirugía diagnóstica, PAF. ¿Qué es PAF? Punción por aspiración con aguja fina, ¿no? También se llama PAF, biopsia con aspiración con aguja fina, ¿sí? Entonces da igual. Esta es la más común y la más sencilla, y realmente es fácil. Nosotros la hacemos mucho, pero antes se hacía mucho en mama, ya no se hace porque necesitas tejido, pero se hace mucho en tiroides. Si tocas un nódulo o tienes en cuello algún nódulo y es muy fácil de tocar, y obviamente pues que sepas que no le vas a dar un vasito o algo, entonces le haces una PAF y ayuda mucho. Usamos mucho eso en los tumores de parótida, adenomas pleomórficos, porque la gran mayoría son benignos. Los funcionas y si te dicen que es compatible con eso, lo operas. Entonces, la biopsia incisional o excisional. ¿Qué es incisional? Cortar, ¿qué? A ver, tienes este tumor. ¿Qué es incisional y excisional? Con el mismo tumor, de 1,5 centímetros. 2 centímetros, ya, el tumor es de 2 centímetros. ¿Cuándo es biopsia incisional y cuándo es biopsia excisional? Está fácil, ¿tú? Eso. Incisional solo le quitas un pedacito al tumor, excisional quitas todo el tumor. Incisional la vamos a hacer en un tumor grande, ¿no? ¿Para qué le vamos a quitar grandote? ¿Qué tal si es un cáncer avanzado? Mejor le quitas un pedacito y luego con el diagnóstico lo mandas a quimioterapia. Pero si es un tumor chiquito puede hacerse excisional o excisional, quitas el tumor, ¿no? Completo. Cirugía, y la otra, lo que hoy en día hacemos es la cirugía mínimamente invasiva. Por ejemplo, hoy en la mañana hicimos eso en el seguro universitario. Una paciente que tenía CA125 elevado y tenía un tumor que no parecía malo, la verdad, de ovario. Entonces a esta paciente le hicimos una se puede decir, en realidad es la laparoscopía diagnóstica.
lo que entramos a ver si había algo y no vimos nada, todo estaba limpio. Entonces asumes que el CA-125 elevado es por ese tumor que tiene aspecto de ser benigno. Pero ella ya quería que se le quite los dos ovarios, el útero, y lo hicimos de una vez. ¿Por qué? Porque era una paciente de más de 50 años que si te dice, doctor, pues quítemelo, adelante, porque le estás dando un beneficio. Le quitamos los dos ovarios y el útero. Entonces, la cirugía mínimamente invasiva, la paroscopía, cuando es abdomen. Tórax sería toracoscopía, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy en día se hace. Y los torácicos hacen mediastinoscopías también, y eso está muy interesante. Entonces, eso en la parte diagnóstica. La profiláctica, ya lo hemos hablado de ejemplos. Un paciente en el cual le quitas el colon, aunque no tiene cáncer. Ejemplo, ¿quién me dice? ¿Síndrome de? ¿Síndrome de? No. Bueno, puede ser, pero hablo de cáncer. Síndrome de Lynch. Y otra poliposis, no es polipomatosis, poliposis adenomatosa familiar. Ahí está el gen APC está alterado y el 100% de los pacientes van a tener cáncer. Así que si tienen poliposis adenomatosa familiar, es un buen ejemplo de quitarles el colon profilácticamente. Entonces, cáncer colorectal, poliposis adenomatosa, colitis ulcerativa, cáncer medular de tiroides. ¿En qué casos da el cáncer medular de tiroides? No sé si lo he hablado con ustedes. Hay una enfermedad, neoplasia endocrina múltiple. La neoplasia endocrina múltiple es una enfermedad, hay tipo 1 y tipo 2. Como su nombre lo dice, se caracteriza porque hay varios tumores que nacen en diferentes órganos que son del sistema neuroendocrino, del sistema endocrino. Es decir, por ejemplo, la glándula suprarrenal, la tiroides. Y en la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, hay tipo 2A y 2B, pero bueno, en la 2 es más común que haya un cáncer. No me acuerdo si es en el 2A y 2B, pero en uno de ellos es casi seguro que va a tener cáncer medular de tiroides. Entonces, si tú ya tienes ese dato, de niño ya le quitas la tiroides, no te esperas adulto. Entonces, en ese caso, neoplasia endocrina múltiple, está indicado quitar la tiroides profilácticamente. Una pregunta puede ser así, ¿no? Está indicado quitar la tiroides profilácticamente en ¿qué? Neoplasia endocrina múltiple, ¿no? Y ahí me tendrán que decir tipo, el tipo, no es en cualquiera, ¿no? ¿Cuál era? Entonces, eso. Cáncer de mama, ¿en quién quitas la mama profilácticamente? Mutaciones, está indicado, y también en ciertas pacientes que tienen características, por ejemplo, cáncer multifocal, cáncer in situ, que sobre todo cuando es multifocal significa que hay varias lesioncitas, está indicado quitar las dos mamas inclusive, ¿sí? Entonces, cirugía, criptorquidia. ¿Por qué la criptorquidia? ¿Por qué? ¿Qué es la criptorquidia? Entonces, ¿por qué lo quitas? Porque a partir de cierta edad, si no desciende, o si no se pudo operar, si no se operó, y si no desciende normalmente, el testículo queda a una temperatura diferente a la que debería estar, y por lo tanto tiene riesgo de tener cáncer, ¿sí? Entonces, ahí está indicado quitar el testículo, ¿sí? Cirugía con intención curativa, eso es lo que más comúnmente hacemos. Nos llega un paciente con cáncer y lo operas con el intento de curarlo. Hoy en día la gran mayoría va a pasar a algún tipo de adyuvancia, quimio, radio, algo así. Y eso va a depender de la etapa de la enfermedad, eso ya lo sabemos, ¿verdad? La etapa te sirve también para saber qué tratamiento va a recibir. Entonces,
Y la vez pasada, a ver si estuvieron atentos, hablamos de R0, R1 y R2. ¿Qué es eso? Porque les vamos a preguntar. ¿Qué es R0? ¿Qué? ¿Qué dices? No, mal. No estamos hablando de TNM, es otra cosa. No estoy hablando de TNM. Estoy hablando de R0, R1, R2. ¿Cuándo es tu primer año de medicina interna? ¿Qué eres? Ah, residente. R0. R0 significa que quitas el tumor y lo quitas completamente y no dejas nada en la cavidad. Esa es la mejor cirugía. La mejor cirugía es aquella en la que vas a quitar todo el tumor y no vas a dejar nada macroscópicamente visible. A eso se llama R0. El paciente va a tener mejor evolución si le haces esa cirugía. R0. R es resección, ¿sí? R1 significa que quitaste el tumor. En la primera el patólogo revisó todo y te dice los márgenes, todo está libre de enfermedad. Entonces es un R0. Pero si quitaste un tumor y resulta de que el patólogo te dice el margen es positivo, un margen es positivo, significa que hay células malas en uno de los bordes que quitaste. Y eso significa que el paciente puede tener todavía células malas dentro. Puede, tal vez no, pero puede tenerlas. A eso se llama R1. Es decir, mi margen microscópicamente, que hay enfermedad microscópica. A eso se llama R1. Que existe enfermedad microscópica. El patólogo te lo dice. Y R2, que existe enfermedad macroscópica, que tú quitaste el tumor y tú mismo lo ves. No puedes quitar todo el tumor porque gran parte de él o una parte de él está pegada a un vaso o a un elemento vital, y que si lo quitas le va a ir mal. Entonces mejor le dejas eso. Es lo que hicimos hace no mucho, por ejemplo, en un paciente que tenía cáncer de colon recurrente, que volvió la enfermedad, tenía un tumor retroperitoneal. Quitamos el tumor, pero una parte del tumor tuvimos que dejarla porque estaba bien pegada hacia los vasos renales. Entonces, o me llevaba el riñón, pero en ese paciente podíamos darle el beneficio de quimio todavía. Así que preferimos ponerle clips para que irradien esa zona, pero también para que le den quimioterapia. Entonces, le das el beneficio de preservar ese órgano a ese paciente. ¿Por qué? Porque el cáncer de colon es un cáncer que puede responder a la quimioterapia, es quimiosensible. Entonces, eso es R2. ¿Qué es R2? Según varias de medicina. Tumor macroscópicamente visible, ¿sí? Dejaste tumor macroscópicamente visible. Ahora, linfadenectomía. Ahí va el TNM. ¿El N qué era? Ganglios. Por lo tanto, los ganglios son importantes de quitarlos, ¿sí o no? Sí. Son esenciales. Si no sacaste el número adecuado de ganglios, ¿qué le vas a poner? ¿N? X. Bien. Él estuvo en la clase, lo imagino. NX significa no puedo valorar los ganglios, ¿no? N0, ¿qué significa? No hay ganglios malos, o sea, estudiaste todos los ganglios y no hay uno solo enfermo, eso es N0. A ver, un ejemplo. Me llega un paciente que le quitaron un tumor de colon, lo quitaron completo, perfecto, lo unieron, y el patólogo me dice que es un tumor que invade la mucosa nada más, sería un T1, y que tiene 4 ganglios y todos los ganglios están negativos. Que este 1, N, 0. mal, X, este 1, NX. ¿Por qué? A ver. Porque son 4 ganglios.
Y los 4 ganglios no sirven para decir que está bien operado. Tienes que quitarle mínimo 12 a 15 ganglios dependiendo de la patología. El colon es 15. Entonces, si no le quitaron 15 ganglios, no puedes decir NN. Y si los 3 que le quitaron están sanos, no sabes si los otros están enfermos, por lo tanto es NX. ¿Sí? Bueno, así va a ser el examen. Paciente que llega, pone el CNM. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, pero algo sencillo. Apréndanse el de colon y mama. Colon y mama. TNM. Los demás ya son más complejos, pero bueno, entonces la linfadenectomía es importante, para eso sirve la cirugía. ¿Sí? En todo quitas ganglios, en todo. Hay cánceres que no afectan los ganglios, por lo tanto no necesitas quitarlos. Los sarcomas son un ejemplo, no necesitas quitarlos. Los tumores neuroendocrinos, tampoco necesitas quitar necesariamente muchos ganglios. Quitas, pero no es esencial. Quimioterapia y radioterapia adyuvante, eso lo haces con intento de cirugía, de una mejor cirugía. Cirugía citorreductora y peritonectomía. ¿A qué se refiere eso? Peritonectomía, a mí me ha tocado hacer solamente 3 cirugías de esas. Son cirugías largas que te tardas 9 a 10 horas. Peritonectomía es la última opción quirúrgica que le das a una paciente con cáncer de colon o con cáncer de ovario, sobre todo porque ahí se ha demostrado beneficio, en una paciente con enfermedad recurrente y que no responde bien a la quimioterapia. ¿Qué haces? No en todas se puede, pero en las que se puede tienes que entrar y quitar todo el peritoneo, pelar el peritoneo, y con eso te llevas varios órganos que están afectados también. Son cirugías muy grandes, muy largas, porque quitas todo el peritoneo, incluso el diafragma lo pelas, quitas todo eso, y luego eso debe acompañarse idealmente de quimioterapia intraoperatoria. Le pones quimioterapia a una temperatura determinada y le dejas ahí 90 minutos, y después de eso entras y lavas y ya, ahí terminó la cirugía, pero son varias horas de cirugía. De esas solamente me ha tocado, como les digo, 3, aquí ninguna, todo fue en México. Citorreductora, el término citorreducción se aplica, es quitar tumor, en pocas palabras, ¿sí? Hay gente que dice debulking, pero debulking es para quitar un tumor grande, digamos. Pero la citorreducción, el término de citorreducción, lo usas básicamente en cáncer de ovario. Si yo voy a operar a una paciente y le encuentro enfermedad que la puedo quitar completa, la quito completa, se llama citorreducción primaria. Si no la puedo quitar porque tiene mucha enfermedad y la mando a quimioterapia neoadyuvante y luego recién la opero después de 3 o 4 ciclos, se llama citorreducción de intervalo. ¿Sí? De intervalo. ¿Por qué? Porque le doy quimio, la opero y otra vez le doy quimio. Por eso se llama de intervalo. Pero si le doy quimio, no funciona, le doy más quimio y hasta que le doy muchos ciclos de quimioterapia, ya no le voy a dar más, eso ya no se llama de intervalo, se llama citorreducción secundaria. Secundaria es que ya le di varios ciclos de tratamiento con intento curativo y al final pues lo opero, citorreducción secundaria. Cirugía de enfermedad a la distancia. Antes, ver una metástasis ya era sinónimo de chao, ya no le puedes hacer nada, pobrecito, se muera. Ya no es así. Ya se ha demostrado que en ciertas patologías, no en todas, en ciertas patologías, quitar las metástasis les da beneficio a los pacientes, les aumenta la sobrevida. Entonces, la primera metastasectomía que yo hice aquí en Bolivia fue una amiga que tuvo un cáncer de útero, pero fue un sarcoma uterino. Lo operaron, no sabían que tenía cáncer, la operaron, resultó ser un sarcoma.
como fue un sarcoma, decidieron darle quimioterapia y radioterapia y le dieron, y después de 2 años hizo metástasis pulmonares. Lo primero que se hace es dar quimio. Si no responde bien, la operas. No siempre se operan, depende de cuántas metástasis. Si tiene 20 no la vas a operar, ¿no? Obviamente. Pero si tiene 3 metástasis y son resecables, sabes que quitándolas, quitando ese segmento de pulmón, de hígado y demás, le puedes dar beneficio. Una patología donde frecuentemente se hace metastasectomía es el cáncer de colon. Si tenemos un cáncer de colon y tiene una metástasis hepática, en la misma cirugía podemos hacer la metastasectomía porque sabemos que le va mejor a ese paciente si le quitas esa metástasis. Aquí están metástasis hepáticas, colorectales, pulmonares, de sarcomas, lo que les dije, ¿no? El ejemplo, neuroendocrinos, trasplante hepático. Bueno, el trasplante tiene sus indicaciones, no vamos a hablar de eso. Cirugía paliativa, ahí se entiende. Si te llega un paciente obstruido, ¿qué le haces? Colostomía. Si te llega un paciente sangrando y tiene un tumor, aunque tenga enfermedad en el hígado, en el pulmón, sea una enfermedad avanzada, le das un beneficio al operarlo. Sabes que si le quitas el tumor primario, deja de sangrar y eso ya le da calidad de vida, ¿no? Entonces, un cáncer gástrico que tiene metástasis hepáticas normalmente no se opera. ¿Por qué? Porque sabes que el pronóstico es malo, le va a ir mal y por lo tanto le mandas a quimioterapia y paliativa. Pero si ese paciente está sangrando, entonces, y puedes quitar el estómago, mejor quítalo, porque ya no va a sangrar y eso ya es gran cosa para el paciente, ¿no? Y cirugía plástica y rehabilitadora, pues su nombre lo dice, quitas la mama, la reconstruyes, quitas una extremidad, reconstruyes, quitas la mandíbula, reconstruyes, quitas algún sitio específico y lo reconstruyes. Para eso trabajamos con quienes, con cirujanos plásticos. Eso lo usamos mucho en cáncer de piel, por ejemplo. Bueno, pues ejemplos de la cirugía, por ejemplo en tiroides, estas eran las incisiones normales, nosotros ahora hacemos más chiquititas porque también vemos lo estético, ¿no? ¿Qué haces en la tiroidectomía? Ejemplos de varios cánceres les voy a dar, hay mucho que se podría hablar de técnica quirúrgica, pero el tratamiento de todos los cánceres casi siempre implica tratamiento del tumor y tratamiento de los ganglios. El tratamiento del tumor aquí es quitar la tiroides. Si el tumor está del lado derecho, le haces una hemitiroidectomía derecha, lo mandas a estudio transoperatorio. Si te dicen que es cáncer, le quitas toda la tiroides. Eso es lo que más comúnmente se hace. O si ya tienes una biopsia, una PAF, que te dice carcinoma papilar de tiroides, entonces de una vez le puedes volar toda la tiroides. Hay controversia entre si quito la mitad o si quito todo cuando el tumor es chiquitito. Hay gente que apoya el quitar solo la mitad, es decir, un lóbulo. Pero hay mucha gente que apoya quitar los dos. Yo prefiero eso. Entonces depende de la escuela y ya depende del paciente también, qué es lo que quiere. Pero yo prefiero quitar toda la tiroides porque hay razones para hacerlo. Es más fácil seguirlos, es más fácil el tratamiento con yodo radioactivo, es más fácil el seguimiento en esos casos. Entonces yo prefiero tiroidectomía total. Y una vez que tratas el tumor, tienes que tratar los ganglios. Si hay ganglios positivos, vas a quitar todos estos niveles. Aquí están los niveles del cuello. ¿Se acuerdan los niveles? ¿Hemos hablado o no? Nivel 1A y B, ¿no? Qué raro, es que algunas cosas las hablo con un grupo y otras con ya no. Pero el cuello tiene 7 niveles ganglionares. Cuando vas a quitar cáncer de tiroides y tienes ganglios positivos, tienes que quitar todos estos, 1, 2, 3, 4 y 5. 1 es 1A, 1B submentonianos. 2A y 2B son los que están por delante y detrás del esternocleidomastoideo. Este es el esternocleidomastoideo. Vean, esta es una cirugía que hicimos en las que quedan disecadas la carótida y la yugular, ¿no? Aquí están carótida y yugular. Entonces vacías los ganglios. Miren cómo queda vacío todo. Este es el homoioideo, por ejemplo. Este es nivel 2A, 2B. Este es el nivel 3. El nivel 4 está detrás, es decir, el triángulo posterior.
el 4 es el que está abajo del esternocleidomastoideo, el 5 es el posterior y el 6 es el nivel central. Todos esos niveles tienes que quitar cuando tienes cáncer de tiroides, pero que tiene ganglios positivos. Si tiene ganglios negativos, es decir, no se tocan o no se ven, entonces solo quitas los del nivel central, estos, el 6. En la mama, la cirugía de la mama es la que más ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? Porque antes era completamente mutilante. Quitabas la mama, el pectoral mayor, el pectoral menor, quitabas todo. Entonces la paciente prácticamente ni movía el brazo, se le hinchaba, entonces era mutilante, ¿no? Con el tiempo se ha visto que ya no necesitas hacer cirugías tan radicales porque está la quimioterapia para eso. Y también existe el ganglio centinela. Entonces, hoy en día puedes hacer cirugías conservadoras con reconstrucción y que obviamente estéticamente son mejores. Y puedes hacer ganglio centinela, es decir, ya no quito todos los ganglios, quito solamente un ganglio. ¿Quién sabe el concepto de ganglio centinela? Ganglio centinela. ¿Qué? Levante la mano. Rápido, para que sepan todos. Es a donde es el primer ganglio al que tienden a ir la enfermedad, ¿no? Es decir, es el primer relevo ganglionar. Con azul de Tolubín. No necesita ser el más cercano, es el primero al que llega la enfermedad. Entonces le inyectas esta sustancia que se pinta de azul, el primer relevo, lo buscas, lo mandas al patólogo y el patólogo te dice si tiene cáncer, le quitas los ganglios. Si no tiene cáncer, no le quitas los ganglios. Ese es el concepto de ganglio centinela. ¿Sí? Dime. ¿Esta es la única patología en la que se puede usar este tipo de...? No, hay varias. La primera en la que se ideó fue el melanoma. Después fue en mama. En la que más se usa es en mama. También se puede usar en cáncer cervicuterino, cáncer de endometrio, pero no tiene tan buenos resultados como los que hay en mama y melanoma. ¿En cuál querías preguntar? ¿Qué otro cáncer? Por ejemplo, el de cuello uterino. Se puede, pero no es lo usual porque tampoco es técnicamente fácil, porque tienes que inyectarlo al cuello y tienes que ver los ganglios por la laparoscopía, buscar, igual tienes que disecar los ganglios, o sea, no es tan práctico y no es algo que ha mejorado mucho. En cambio en mama y melanoma sí, de entrada se hace. Bien, entonces la cirugía ha avanzado mucho y hoy en día todo lo hacemos por mínima invasión, todo se puede por mínima invasión, menos las cesáreas. Esta es una cirugía en la que estamos haciendo una histerectomía laparoscópica. Miren, somos 3 cirujanos. El cirujano principal se queda a la izquierda, el ayudante a la derecha porque lleva la cámara. A veces, como cuando operábamos con residentes, un residente iba a la cámara. El segundo ayudante lleva el manipulador uterino. Esto es lo que usamos, pinzas. Este es un generador que ya hay unos mejores. Se llama Horst Dreyer, es el LigaSure. Esta es la pinza que usamos actualmente. Los equipos de laparoscopía. Así es como queda una paciente después de una histerectomía laparoscópica. Miren, tiene 3 orificios de 5 milímetros. El ombligo ni se nota. En esta, como quitamos ganglios, hacemos 4 orificios. Un cirujano opera de un lado y el otro del otro lado cuando estamos en la escuela, ¿no? Cuando enseñamos. Este es el manipulador uterino. Se introduce por el cuello uterino y te ayuda a mover el útero. Entonces te facilita enormemente la cirugía, enormemente. Necesitas hacer muchas de estas cirugías para tener lo que llaman la curva de aprendizaje. Se supone que debes hacer 20 cirugías para tener una expertise adecuada. Yo ya llevo como 500 o más de histerectomías. Pero es que operábamos mucho en México, mucho. Entonces ya hacemos cirugías muy rápidas. Hay algunas que nos tardamos 20 minutos cuando son fáciles, y la gente que opera contigo te ayuda porque sabe ya. En 20 minutos acabamos una histerectomía y sangra casi nada cuando es fácil. Igual cuando es difícil te sangra, pero no mucho. Nunca te sangra más que una cirugía abierta.
Entonces, este es el manipulador uterino que se llama Clermont-Ferrand, que lo tenemos aquí, es el mejorcito que hay en el mundo para esto, para esta cirugía, sobre todo para la oncológica. Expone la pelvis, identifica las estructuras anatómicas, te ayuda mucho en la cirugía. Esta es la primera cirugía que hicimos nosotros en México, histerectomía laparoscópica, pero por un solo puerto. Abrimos el ombligo, ponemos un separador especial que se llama Hellpoint, hacemos la cirugía, acá estamos haciendo la cirugía, y miren cómo queda, ni se nota. Tiene la ventaja estética, sí, esta era una paciente que era deportista, entonces no quería tener cicatrices, no quería. Un solo puerto, me dijeron que usted podía hacer por un solo puerto, sí, podemos, nunca lo hice. O sea, sí hicimos por un puerto varias cirugías de ovario, que es más fácil, pero una histerectomía jamás la hicimos. Pero nos tardamos 1 hora. La gente con la que operamos era gente experta, ¿no? Este que me está ayudando aquí es actualmente el jefe de cirugía de mi hospital, allá, del Hospital del Centro Médico Nacional Siglo XXI, es boliviano también. Entonces, él y yo éramos los que más laparoscopía hacíamos en nuestro hospital. Y los mexicanos eran bien envidiosos. Pero aquí estamos haciendo los dos esta cirugía. Fue la primera que hicimos y la publicamos allá, porque era la primera en México también, de hacer por puerto único. No era la primera del mundo, pero sí era la primera de México. Entonces miren cómo queda. Ahí estás viendo lo estético, ¿no? Desventajas: es incómodo trabajar. ¿Por qué? Porque estás por un solo puerto, operas así, es incómodo. No la volvería a hacer a menos que la paciente me lo pida realmente, ¿no? Y que pague mucho, ¿no? Pero, porque miren la diferencia con estos 3 orificios, es súper fácil operar, rápido, ergonómico, lo haces rápido. Pero esta cirugía que era fácil nos tardamos 1 hora, pero podíamos tardarnos mucho menos, ¿no? Aquí publicamos en México nuestra experiencia de más de 100 casos de pacientes que operamos de cáncer de endometrio por vía laparoscópica. Era la primera experiencia institucional y la serie más grande de pacientes en México operadas por laparoscopía. Está publicada en la Gaceta Mexicana de Oncología, y este de aquí era mi jefe, el jefe de gineconco, pero él no hacía laparoscopía, solamente que le empezó a gustar. Él odiaba la laparoscopía, es más, la rechazaba, ¿no? Nos costó convencerlo, y al final que lo convencimos le llegó a gustar, y en la priva todo quería laparoscopia, ¿no? Este es un ejemplo de histerectomía. Aquí voy a pasar rápido varios videos, porque van a ser videos y les voy a explicar. A ver si funciona. Este es uno de los primeros videos que publicamos en YouTube de nuestra experiencia de histerectomía radical laparoscópica. Fue, creo, la segunda o tercera cirugía que hicimos, que ya nos salía un poquito mejor y con menos tiempo quirúrgico. Esta es una paciente que le hicimos una histerectomía radical laparoscópica. Radical significa no que vamos a quitar el útero, sino que vamos a quitar el útero con los parametrios, es decir, con sus fijaciones hacia la pelvis, las vamos a quitar por completo pegadas a la pared. Vamos a disecar el uréter, y aquí estamos disecando el espacio retroperitoneal. La pelvis a cada lado tiene un espacio, y ese espacio es donde tenemos que hacer la linfadenectomía pélvica. ¿Qué es lo primero que hacemos? Este es el uréter, ¿ven por acá? Esa cosita que se mueve es el uréter. Lo primero que tenemos que hacer es saber de anatomía. Si no sabes de anatomía, no vas a poder hacer esta cirugía. ¿Qué hacemos? Abrimos el peritoneo, delimitamos las estructuras. El límite externo de la linfadenectomía es el músculo psoas con el nervio genitocrural, y ahí tenemos, ¿ven el nervio? Este es el nervio genitocrural, y esta es la arteria que ilíaca, externa o interna, ilíaca externa. Entonces, el límite, miren, ya estamos pelando
disecando, ¿no? Pelando no está bien, pero pero es disecar los vasos, estamos disecando la arteria y la vena, vamos a disecar el uréter, vamos a disecar el nervio, está la vena, ¿la ven? Arteria, vena. Vamos a disecar la vena y a profundidad este hueco debajo de los vasos se llama fosa obturatriz y vamos a buscar un nervio. Ahorita lo vamos a ver, lo van a ver. Ese nervio que está en la fosa obturatriz, ¿cómo se llamará? Nervio obturador. Aquí está, ¿lo ven? Este, blanquito. ¿O no? A ver, ahorita lo vemos. Este es el nervio, ¿lo ven? Tenemos que preservarlo. Entonces aquí estamos haciendo un paso esencial de la cirugía en cáncer cervicuterino. Estamos haciendo la linfadenectomía. Este ligamento de aquí es el ligamento umbilical obliterado. ¿Quién sabe qué es el ligamento umbilical obliterado? De él nace la arteria uterina. ¿Qué es el ligamento? ¿De dónde nace? ¿De qué? Sí, del cordón umbilical, bueno, la circulación. Están los ganglios, los estamos metiendo en una bolsita. Miren, arteria, vena, nervio obturador y el ligamento umbilical obliterado. El ligamento umbilical obliterado nace de la arteria ilíaca interna. Es la primera rama y se llama así porque con el tiempo se oblitera, ¿sí? Y de ahí nace el nervio, la arteria uterina. Aquí está, miren, esta es la arteria ilíaca interna, da el ligamento umbilical obliterado y la primera rama que da es la arteria uterina. La estamos sellando y seccionando. Eso es lo que hacemos, esa es la linfadenectomía pélvica. Voy a avanzar al final para que vean cómo queda. Miren, aquí estamos usando el manipulador y ya estamos cortando la vagina, pero la vagina no la podemos cortar pegadita al útero, como en la patología benigna. La tenemos que quitar, le tenemos que quitar 2 centímetros de vagina. Aquí estamos cortando vagina, pero ya hemos quitado los parametrios, hemos disecado los uréteres. Esta cirugía yo me tardaba 6 horas, ahora nos tardamos 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, dependiendo de la complejidad del caso. Pero fíjense, aquí estamos quitando la vagina y el manipulador es esencial para eso. Terminamos eso y suturamos la vagina, la cerramos y una vez cerrada, ahorita van a ver cómo queda la pelvis. Recién grabamos una para poner un video con mejor fidelidad de imagen. Miren, por vagina sale todo, ¿vieron? Ahora vamos a suturar la vagina. Entonces la estamos suturando y ahí se ven las estructuras, lateralmente se ven las estructuras. Vamos a terminar de suturar, a ver por aquí, digamos por acá, y está. Miren, este de acá es el uréter izquierdo, aquí está el uréter. El uréter está desembocando a la vejiga. Lo disecamos completamente hasta su entrada a la vejiga. Esta es una de las cirugías más bonitas que hay en cáncer ginecológico. Arteria, vena, nervio obturador, umbilical obliterado, uréter derecho, vejiga, uréter izquierdo y al otro lado lo mismo. Arteria, vena, umbilical obliterado, uréter. Y ahí acaba la cirugía. Tenemos que dejar un drenaje. A eso se llama Paiber 2. Hay varias. Ahora vamos a ver aquí. Esto es una linfadenectomía. Bueno, no la voy a poner, se ve un poquito mejor. Esta es una linfadenectomía que mostré en una plática de un congreso, en la que se ve un poquito mejor la linfa, solo la linfa. Abrimos los espacios, vemos el psoas, el génito crural, la arteria, la vena está abajo, tenemos que buscar el umbilical obliterado, tenemos que buscar arriba los vasos circunflejos y el entrecruzamiento del uréter abajo. El uréter, donde cruza con la arteria uterina o con la arteria ilíaca, desde ahí es que tenemos que disecar. Todo este espacio es el que tenemos que, aquí está el uréter, miren, cruzando la arteria ilíaca. Entonces, cuando ya tengo todos mis elementos disecados, empiezo a hacer la disección y quitamos todos los ganglios. Ese paso se ve lindo por la paroscopía. Cuando nosotros aprendimos a hacer esto por cirugía abierta. Y lo malo es que no veíamos nada. Nos imaginábamos, mira, ve acá y sí. Entonces, pero aquí ves todo.
Esa es la gran ventaja de ustedes, los que vayan a ser cirujanos, bueno, si van a ser para ver técnicas, todo encuentras en el internet. Y entonces puedes ver mucho de lo que no veías antes. Este es el sínfisis del pubis, y acá hay un vaso que se llama corona mortis. Se llama así corona mortis porque resulta de que cuando lo lesionaban, cuando hacían hernias, lo lesionaban, hacía un hematoma retroperitoneal y el paciente se moría, y a veces llegaban tarde. Esta es una linfadenectomía, también en cáncer de ovario, pero retroperitoneal. Esto lo hacemos en cáncer de ovario y en cáncer de endometrio a veces, en ciertos casos, grado 3. Pero miren lo bonito que es con la laparoscopía. Esta de aquí es la vena cava inferior, esta de aquí es la aorta, este de aquí es el uréter derecho. Entonces el gas va disecando, esta pinza se llama armónico y esta otra pinza se llama pinza bipolar. Entonces hacemos la disección que te permite, fíjense, con poco sangrado, con mínimo sangrado, ver las estructuras, vas liberando. Este de acá es el vaso, la vena ovárica. La vena ovárica, que la puedes seccionar y no pasa nada, se atrofia el ovario o como lo vas a quitar no pasa nada. Aquí estamos completando la disección del retroperitoneo y en resumen lo que tiene que quedar es arteria, aorta y vena cava disecadas, completamente disecadas. Miren cómo queda. Todos estos, esta es la arteria mesentérica inferior. Esta arteria la cortamos cuando quitamos colon, la disecamos y seccionamos cuando quitamos colon izquierdo. En este caso no se necesita hacer eso, obviamente, porque esto no es colon, es ovario. Y fíjense cómo queda arteria y vena disecadas, ¿no? La otra es lo mismo, pero con una técnica parecida. Te puedes complicar. Hay complicaciones como esta, por ejemplo, en la cirugía tienes que aprender a resolver las cosas en el momento. Si estás capacitado para resolverlas por la laparoscopía, las haces. Si no, mejor abres. Miren, aquí lesionamos la vena ilíaca. Y quisimos resolver, pensábamos que era por ahí la cosa, pero no, fue peor, ¿no? Entonces metes una gasita, y ahí mi compañero me dijo, convertimos. No, déjame ver si la puedo suturar por vía laparoscópica. Aspírame acá. Entonces me aspira, aquí está la vena sangrando y la suturamos con Prolene 5 ceros. Entonces se logró suturar por vía laparoscópica y ya, eso también lo mostré en un congreso y hicieron lo mismo que ustedes. ¡Wow! Y eso que eran oncólogos, ¿no? Pero es que los oncólogos casi no hacen esto, por eso. Esta es otra complicación que tuvimos. Es una paciente que le dimos quimioterapia para cáncer de ovario, respondió bastante bien, pero no todo, tenía tumor pegado al epiplón y empezamos a disecar y nos dimos cuenta luego que abrimos y vimos ahí un hueco y un globo era el globo de la vejiga o de la sonda Foley. Entonces le habíamos abierto la vejiga. Una opción era agarrar y convertir la cirugía y suturar la vejiga o llamar al urólogo, pero no, dijimos, bueno, pues la suturaremos por laparoscopía. Al día siguiente mi jefe me preguntó, porque salimos tarde de esta, ¿cómo te fue? Bien, pero abrimos la vejiga. ¿La convertiste? No, no la convertí. No seas necio, me regañó. Pero es que la convertí. No la convertí porque creíamos que la podíamos hacer por ir al láparos. Sí, pero la vas a operar. A los 3 días se fue a su casa y bien, por suerte. Y en esto hacemos para que no haya sangrado. Hace 3 días, reoperé a una paciente porque me sangró un puerto y hizo un hematoma retroperitoneal. ¿Cómo lo resolvimos? Con esto. Metimos esta pincita, mete y saca los hilos, ¿vieron? Así lo resolvimos. Lamentablemente, pues en ese caso ni nos dimos cuenta que sangró porque era un puerto chiquito que nunca sangran, pero bueno, en cirugía eso es importante que sepan. A todos les va a pasar que se les complica un paciente, a todos. Nadie puede decir que no se le complicó paciente. Esto es el cáncer gástrico. En el cáncer gástrico, la cirugía que haces es una gastrectomía total, si el cáncer es proximal, o si es distal, le haces una gastrectomía subtotal. ¿Y qué tienes que quitar además? Los ganglios son importantísimos de quitarlos.
Ahora hacemos esa cirugía por vía laparoscópica. Esta fue de nuestras primeras gastrectomías laparoscópicas, ya llevamos varias también. Estas eran subtotales y miren la diferencia, en vez de una rajadota que va desde acá hasta acá, tienes 4 o 5 orificios pequeños y la pieza la sacas por el ombligo o puedes sacarlo por una incisión suprapúbica por donde metes un separador especial y la pieza sale. Esto es lo que utilizamos, todo este material parecido pero la diferencia es que usamos engrapadoras. Este es un resumen de una cirugía, de una gastrectomía subtotal laparoscópica que hicimos acá. Abres el epiplón, a eso se llama despegamiento coloepiploico. Una vez que haces el despegamiento coloepiploico, tienes que separar encuentras el estómago, encuentras el estómago y este es el estómago, la cara posterior. Levantas todo y vas a disecar. A ver, vamos a adelantarlo. Que se está repitiendo el video. Estamos quitando casi todo el epiplón, lo tienes que quitar. Despegamos el duodeno. En la primera porción, aquí sellamos y seccionamos los vasos. Los que seccionamos antes se llamaban vasos gastroepifólicos derechos. Seccionamos con engrapadura el duodeno. Luego llegamos a hacer la disección del tronco celíaco y sellamos y seccionamos la arteria gástrica izquierda. Esta se llama tronco celíaco. ¿Qué arterias tiene el tronco celíaco? 3. Rápido. Gástrica izquierda o coronaria estomáquica, esplénica y hepática, ¿no? Entonces ahí, ya que seccionamos, luego seccionamos el estómago y después de quitar el estómago en su parte distal, porque esta es una gastrectomía subtotal, hacemos la gastroyeyunoanastomosis Bill-Rowe 2, ¿sí? Bill-Rowe 2 o gastroyeyunoanastomosis. Esta la hacemos en Yede-Rux. Cortamos el intestino, una asa la subimos y la anastomosamos aquí y la otra asa la unimos a la misma asa. Aquí estamos haciendo estamos utilizando una sutura barbada que se llama Biloc. La utilizamos ahora, por ejemplo, para hacer las histerectomías y cerrar la vagina. ¿Por qué? Porque avanza y no corre. Entonces es súper buena esta sutura, te ayuda mucho. Una vez que haces eso, haces la yeyuno. El intestino delgado lo unes al intestino delgado y listo, ya está tu reconstrucción. Esa es la gastrectomía subtotal laparoscópica. Este es un ejemplo de gastrectomía total. Esta está linda porque disecamos todo el estómago y disecamos la unión esófago-gástrica, la seccionamos y después de seccionarla hacemos la anastomosis del esófago con el estómago por vía laparoscópica también. Hay varias técnicas, por eso puse esta y esta. La que más hacemos es esta, la de abajo, porque para la de arriba necesitamos esta sonda especial que viene unida a esto que se llama Orville, a este redondito, viene unida al Orville, no llega a Bolivia. Entonces, como no llega a Bolivia, nos inventamos. Eso no nos inventamos, se lo copiamos a los brasileros. Los brasileros hacen esto, hacen una especie de Orville especial, lo meten al esófago y una vez que lo meten al esófago lo sacan y se logra hacer la anastomosis. Entonces, esta es otra técnica, diferente, pero al final funciona igual. Esta es una gastrectomía total laparoscópica que no la vamos a ver, es larga también, pero al final miren cómo hacemos la unión. Unimos el estómago con el esófago. Este sábado hicimos una gastrectomía, pero en ese fue abierto porque era un paciente que ya estaba operado, tenía adherencias, nos costó, pero al final la hicimos igual. Gastrectomía total abierta. Esta que están viendo aquí es laparoscópica. Esta es una de las primeras pancreatectomías corporocaudales que hicimos y esta lo hicimos en Univalle Norte. Esta es la arteria esplénica, esta es la arteria hepática. Le quitamos del cuerpo del páncreas a distal todo. Aquí se ve. Esta la publicamos en el Face. Acabamos de hacer una pancreatectomía
Voy a avanzar. hacer una pancreatectomía. Atrás de esto está la vena porta. Aquí está la vena porta. La vena porta, miren, disecadita. La arteria hepática. Pancreatectomía por natural con preservación del vaso. Preservamos el vaso. Y el estómago. Ese es el estómago. Esta es la vena esplénica, que la preservamos completa, la arteria esplénica. Y el páncreas está cortado aquí. Ahorita van a ver. Y ahora vamos a ver aquí la discusión. Esta es la vena porta y mesentérica inferior. Páncreas seccionado. Solo le quedó la cabeza. Este era el papá de un doctor, colega. Aquí estamos en la cirugía. Y lo hicimos en época de COVID, por eso estamos con esa máscara, ¿no? Y esto es lo nuevo que hacemos aquí. La cirugía ha avanzado tanto que antes la cirugía para tumores que estaban en el recto, que antes se les volaban todo el recto, ahora se hace cirugía transanal mínimamente invasiva. Eso se llama TAMIS, Transanal Minimally Invasive Surgery. Entonces, por ahí entramos, quitamos la lesión. Todo esto les estoy mostrando para que vean cómo ha avanzado la tecnología y cómo todo esto lo podemos hacer en nuestro medio. Solo hay que tener la tecnología necesaria. Y lo que se hace es esto. Todo este material no hay acá, pero lo traes, lo consigues. Por aquí quitamos el tumor, lo quitamos por el ano, obviamente, y terminamos dejando un hueco en el recto, pero luego lo suturamos. Este paciente que antes le iban a quitar el recto y que se iba a ir después de varios días a su casa, le quitamos la lesión y se va al día siguiente a su casa. Miren cómo queda el hueco, ven el hueco, Sí. y luego la sutura, ya lo suturamos. Con la Biloc también. Estos son los pasos de la cirugía. Esta es otra cirugía, pero no la vamos a ver. Esta es una cirugía grande que hacemos. Miren, este es un tumor retroperitoneal que está invadiendo casi siempre el colon y el riñón. Entonces aquí le quitamos cola de páncreas, vaso, riñón y colon. Esta es una cirugía de sarcomas. Este es un paciente que tenía un tumor en el muslo y lamentablemente le hizo una biopsia a un cirujano. Digo lamentablemente porque las biopsias nunca se deben hacer transversales, siempre deben ser longitudinales a la extremidad, porque así le quitas menos piel. En este paciente, ni modo. Este era el tumor, miren lo que se hace y cómo se quita y cómo dejamos el hueso, casi lo dejamos sin nada, ¿no? Son casos distintos, ¿no? Esta es una biopsia diferente, pero este es un caso en el que quitamos, miren, todo el tumor. Así deben ser las incisiones longitudinales. Y quitamos casi todo el tumor prácticamente y le dejamos así, la extremidad. Obviamente con fisioterapia le cuesta y todo, pero preserva la extremidad y camina. Este es un tumor en la parte posterior, casi en el hueco popliteo. Aquí está un tumor grande, le biopsiaron, lo quitamos por completo, preservamos los nervios, los vasos y ahí está el tumor. Este es otro tumor, miren, enorme que está en el húmero. Acá está el tumor. Esta es la técnica para una resección interescápulo-torácica. Se hacen muy pocas. Aquí en Bolivia me ha tocado hacer 2. En México me ha tocado hacer como 4, pero no se hacen muchas. Les vuelas la clavícula, el omóplato, todo, ¿no? Todo eso. Y estas son cirugías muy raras que me ha tocado hacer, que se llaman hemipelvectomías. El tumor está aquí, por ejemplo, justamente en la articulación, es un condrosarcoma. Quitamos toda esta zona y le preservamos el hueso. Camina así, con dificultad y con muletitas, como quieras, pero preservas la extremidad. Si le dices a un paciente que le puedes preservar o la amputas, te voy a decir 1000 veces que le preserves la extremidad, ¿no? Este es un esquema y también lo publicamos. Esto es una cirugía de hígado, un tumor hepático, creo que era una metástasis, y le hicimos una hepatectomía izquierda. Seccionas las arterias adecuadas y los vasos adecuados y miren cómo se oscurece el hígado que vas a quitar. ¿Ven? El hígado irrigado y el hígado no irrigado, y lo quitas. Y la cirugía que más me gusta es el Whipple. Esta cirugía que se hace abierta o laparoscópica. Mira, me equivoqué.
Estoy pasando, lo repetí creo, ahí está. Aquí estamos haciendo un Whipple, utilizamos casi siempre lupas a veces porque los conductos son chiquititos. Esta es la maniobra de coge, levantas el duodeno, tocas el páncreas, tocas la arteria y la vena, y tocas si el tumor está libre. Si está libre lo puedes operar, tienes que disecar este canalcito que va entre la mesentérica y la porta, y si la disecas entonces llevas toda la cabeza del páncreas. Y luego la anastomosis la haces con el páncreas, con el intestino, se llama pancreato y anastomosis, y la hepático y anastomosis, y luego la gastro y anastomosis, que hay de varios tipos. Nosotros hacemos esta es con preservación de píloro y esta no, esta es la que hacemos nosotros. Aquí está cómo queda, miren, la cabeza de la cola de páncreas seccionada, la cabeza ya se fue, queda la vena porta, la vena cava inferior y la arteria hepática. Esto es antes de la reconstrucción, y aquí estamos reconstruyendo. Estos son videos de la reconstrucción, no tiene caso que lo vean, pero son los videos. Antes había esta máxima que grandes problemas requieren grandes incisiones. Mucha gente todavía no cree en la laparoscopía, pero ya ha avanzado tanto que en todo podemos hacer laparoscópica. Y los que fueron al congreso y vieron la plática del urólogo oncólogo, vieron cómo hoy en día la robótica están operando cáncer por robot. Es muy caro, tal vez no llegue a Bolivia en mucho tiempo, pero es una cirugía muy exacta, en la que eliminas el temblor y demás. ¿Ya? Bien, ¿preguntas?